Te doy. Ya, no, súper, muchas gracias por la presentación, gracias al Chic por la invitación también, para presentar aquí un poco sobre la línea de investigación. Voy a compartir entonces, em, ahí, em, Súper. ahí se ve bien. Bueno, me invitaron entonces, como dijo Paula, yo trabajo en la Universidad de Magallanes, estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Olavarría, en Argentina. Ya estoy empezando a llegar a los últimos años, ya tengo que ir cerrando, y trabajo dentro de los proyectos de investigación de Flavia Morelo y con Manuel San Román, ¿cierto? En específico en la zona del archipiélago de Fuego Patagonia. Y bueno, Flavia me invitó a presentar en este seminario, representando un poco a la línea 3 de sustentabilidad social, económica y ambiental, conservación biocultural a múltiples escalas, o patrimonios bioculturales, ¿cierto? Así que, bueno, solo un poco, ahí cambió, sí. Em, de la línea de investigación hay varios investigadores, muchos de ellos arqueólogos, pero también paleontólogos, entomólogos, biólogos marinos, ¿cierto? Que contribuyen desde diferentes perspectivas a la investigación. Y yo lo que propuse para este seminario es hacer un pequeño repaso quizás de lo que es la arqueología en la Reserva de la Biosfera del Cabo de Hornos, como el área de interés donde está asentado el CHIC, haciendo un pequeño y breve repaso y después también trabajar, presentar un poco lo que estoy trabajando en mi tesis doctoral, los avances que he ido teniendo. Entonces, bueno, decidí dividir la presentación en dos partes. Lo primero es enfocado en lo que es la arqueología, para también describirlo un poco y definir para la gente que no se maneje tanto en el tema. Eh, y bueno, hablar un poco de los antecedentes de investigación en la zona y los diferentes tipos de sitios que se pueden encontrar. Y luego la segunda parte es más bien enfocado en la zooarqueología, que es la subdisciplina de la arqueología en la que me desenvuelvo, dando cuenta de los avances de mi investigación doctoral, que se refiere un poco al enfoque espacial sobre la explotación de recursos en los últimos 2000 años en el archipiélago de Fuego Patagonia. Entonces, bien, bueno, cualquier pregunta o comentario ahí me van avisando. Em, bueno, primero quería empezar un poco como ya, ¿qué es la arqueología? Em, en general, cuando uno dice, ah, soy arqueóloga, la gente como que se sorprende y dice como, ah, pero arqueología en Chile que no hay. O, ¿qué hace un arqueólogo en Chile? Porque está esta noción muy vinculada con lo que son los grandes monumentos, ¿cierto? Egipto, las grandes civilizaciones aztecas, mayas, en el sudeste asiático, Grecia, Roma, ¿cierto? Y grandes edificios y grandes ruinas que uno puede ir a excavar. Y si bien esto es parte de lo que es la arqueología y también hay grandes arquitecturas en lo que es Chile, partiendo por los Moai en Rapa Nui, pero también otras arquitecturas, fortalezas, ciudades y monumentos en el fondo de gran tamaño, de gran envergadura, la arqueología no es solamente la monumentalidad. ¿Qué es la arqueología? En una definición como pequeña, a grandes rasgos, es una ciencia social, ¿cierto? Que busca reconstruir los modos de vida, costumbres y cultura de grupos humanos del pasado a partir del estudio de los restos materiales. ¿Ya? Acá los restos materiales y el pasado son un poco las palabras clave, ¿cierto? No solamente es la monumentalidad, la arquitectura y esas cosas son parte de restos materiales, pero también se estudian cualquier vestigio o elemento material que pueda dar cuenta de información sobre eh, modos de vida en el pasado. Entre eso tenemos puntas de armas, ¿cierto? De piedra, de hueso, pero también de vidrio, de metal, distintos adornos, vestimentas, vasos, frascos, no sé, medios de transporte, tecnología, em,
También restos de subsistencia, elementos simbólicos, rituales, etcétera. Dando cuenta un poco del estudio de la diversidad humana y de la diversidad de los modos de vida y la cultura a partir de estos restos materiales. Luego, ¿qué es un sitio arqueológico? ¿Cierto? Que es donde uno va a buscar estos restos materiales para estudiar. Y bueno, una definición también rápida es el lugar donde queda la evidencia de ocupación o actividad humana de una época pasada y que está fuera de su contexto de uso, es decir, no está en uso en ese momento. Estos sitios pueden ser desde muy antiguos, como los primeros homínidos en África, ¿cierto? Con las ocupaciones que tenían allá y su dispersión en el globo terráqueo por los distintos continentes, hasta, bueno, tiempos más recientes, con sitios históricos como naufragios, castillos y distintas ruinas industriales, quizás también pueden ser parte de sitios arqueológicos, sitios urbanos modernos. em, entonces, bueno, dentro de eso encontramos también lugares de sepultación y funebria. No sé si se ve mi cursor y no sé si acá estaría. Por ejemplo, este es el sitio del Olivar, abajo a la derecha. Un sitio de sepultación bastante grande, una necrópolis cerca de la entrada a La Serena. Sitios con ciudades como Aldea Tulor, cerca de San Pedro de Atacama, La Capilla también hacia el norte, y bueno, restos de embarcaciones, sitios con arte rupestre también, que pueden ser en cuevas o en lugares abiertos, y también muchos sitios a cielo abierto, em, como lugares que habitaron grupos indígenas prehispánicos y que no dejaron quizás infraestructura, pero sí hay huellas de su paso por ese territorio. Bueno, porque es relevante el estudio de estos sitios y restos arqueológicos, y son relevantes ya que contienen información sobre el pasado de grupos humanos que habitaron determinada región. Em, Todo esto es información que es parte de la historia y la identidad de una región y de un territorio y de las poblaciones que ocupan ese territorio también en la actualidad. Por lo tanto, se sostiene como un principio ético la importancia de conocer y, por tanto, investigar estos vestigios y con ello también poder conservar y proteger el patrimonio y con eso el legado cultural no solo para el presente, sino también para el futuro. Es importante resaltar que el valor de una pieza arqueológica está en función de la información que nos puede entregar para conocer estas sociedades del pasado. No solamente es un valor en sí como por su formato, por ser bonita o por ser una punta de flecha o de arma o algo museable, como le dicen, sino que el valor que tiene es el valor informativo que puede entregar. Por lo mismo, es muy importante el contexto de hallazgo de ese artefacto o ese objeto en particular. Y esto se refiere a la matriz donde se encuentra, es decir, su ubicación espacial y también las asociaciones que tiene con otros restos arqueológicos y características del paisaje. Entonces, si uno mueve uno de estos restos, se destruye, se altera, se saca de su contexto de origen, estamos perdiendo ese valor informativo. Y entonces el patrimonio arqueológico es un recurso no renovable porque al sacarlo de contexto perdemos la información y ya no se va a poder acceder a eso. Entonces, asociado también a la importancia de la protección del patrimonio, no sacarlo también de sus contextos de hallazgo. Bueno, también viene a ser relevante la definición de cultura, ya que es el objetivo último también de por qué estamos estudiando estos restos, no solamente es para entender cómo funcionan los objetos o los vestigios, los restos materiales en sí, sino para poder llegar a desentrañar distintos aspectos de la cultura que a grandes rasgos la entendemos como tradiciones y costumbres que son transmitidas por medio del aprendizaje y la enseñanza. Estas forman y guían las creencias y los comportamientos de la gente que está expuesta a dicha cultura. Y esta se aprende por medio de crecer y vivir y desenvolverse dentro de una sociedad en particular a través de un proceso que se denomina enculturación.
Entonces, es relevante sacar de esto que la transmisión de la cultura no es biológica, en el fondo no es genética o hereditaria en cuanto a estas tradiciones y costumbres, aunque sí depende de algunas habilidades biológicas, como lo son el aprendizaje, el pensar simbólicamente, el uso del lenguaje, del comportamiento, etcétera. Bueno, la UNESCO en 1982 define cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Entonces, es todo un conjunto de aspectos los cuales está abordando el concepto de cultura, ¿cierto? Y bueno, dicho esta como introducción general, como de qué es la arqueología y a qué, no sé, se enfoca su estudio, quisiera pasar un poco a lo que ha dicho la arqueología respecto del archipiélago de Fuego Patagonia. ¿Ya? En este mapa se ve marcado en rojo un poco el área de lo que sería el archipiélago de Fuego Patagónico, em, y es del área en específico donde me voy a centrar en esta presentación. Desde la arqueología, bueno, se ha dicho ya a grandes rasgos que la zona, esta área de estudio archipelágica, fue poblada por grupos canoeros como parte de una adaptación litoral que inicia desde el Holoceno Medio. ¿Ya? Esto es cercano a 6.400 años antes del presente, aproximadamente. Y vamos a ir desarrollando esta idea, cómo se ha ido construyendo la imagen de los grupos canoeros que habitaron la zona. ¿Ya? Se da mucha relevancia en cuanto a la cultura material de estos grupos, el predominio de los recursos costeros en la dieta, en la subsistencia, y también la tecnología especializada para su aprovechamiento. Ya, estas son imágenes del Museo Territorial Yaganusi en Puerto Williams, donde se ven, bueno, algunos de los artefactos que se han encontrado en distintas excavaciones y cómo estos están asociados a la relevancia del aprovechamiento de los recursos costeros, tanto desde la relevancia de las canoas para el transporte y la movilidad, como distintos tipos de artefactos, armas e instrumentos, como arpones, puntas de flecha de distintos tamaños, morfologías y funciones, por tanto, cuchillos, etcétera, punzones, pesas de red, boleadoras y trampas, entre otros. Bueno, luego, dentro de la temporalidad de ocupación de este territorio, en tiempos etnográficos se llegó a definir las poblaciones que vivían en la zona como los yámanas o yaganes, dependiendo de quién usara la denominación, ¿cierto? Y estos serían grupos canoeros que se trasladaban en grupos familiares en frecuentes desplazamientos de corto rango. Se movían de un lugar a otro en cortas distancias, ¿cierto? En sus grupos familiares, moviéndose en las canoas. Las estadías en un sitio eran generalmente cortas, dependiendo de las condiciones climáticas y de la presencia del alimento en la zona, y otros factores también que puedan estar afectando las decisiones de moverse de un lugar a otro. Y también señala Martín Gusinde que tenían un fuerte vínculo territorial con el área en el que se movían y se podían reconocer diferencias en grupos locales en base a los lugares que frecuentaban. O sea, había un conocimiento del territorio y este territorio estaba dividido entre los grupos familiares y había conocimiento de quiénes se movían por qué sectores. ¿Ya? Em, bueno, los primeros contactos con navegantes del mundo occidental fueron de a poco dejando algunos registros de lo que observaban en estos grupos canoeros nómades, y muchas de las imágenes que dejan son grabados o pinturas que hacían algunos de los que viajaban a bordo, con pocas o pequeñas descripciones al respecto, que a medida que pasan los años y vaya aumentando la ocupación occidental en las Américas, ¿cierto? Eh, van aumentando y llegan pues cada vez más investigadores, también con el uso de la fotografía, ya a fines del siglo XIX,
se empieza a hacer un registro mucho más detallado de los modos de vida que se observaban en la zona. Muy relevantes son, muy conocidos son los trabajos de Martín Gusinde, por un lado, pero también está Anne Chapman y los trabajos de la misión francesa a fines de 1880, em, con Martial, Deniker y Giades, que tomaron muchas fotografías y hacen un registro de los modos de vida. Y esto es muy relevante también para la arqueología, ya que muestran también objetos de la cultura material que usaban, tanto en estos momentos, pero que uno puede ir asociando a los hallazgos que uno encuentra en los distintos sitios arqueológicos. Em, a veces hay mucho debate respecto como a la fidelidad de este tipo de fotografías, ya que eran como escenografías que se armaban para tratar de reconstruir un pasado que ya en ese momento no se daba de esa manera, comillas, prístina. Sin embargo, bueno, también hay fotografías como esta de abajo a la derecha que muestra a las personas de la comunidad yagán de ese momento con sus ropas occidentales y con su modo de vida de ese momento en sí. Pero no se sigue siendo parte de esta herencia cultural que se muestra también en las otras fotografías. Y también me parecía importante mencionar que también hacia hoy en día son personas que siguen habitando la región. Estas fotografías son de la comunidad indígena Yagán de Bahía Mejillones, que están ahí en Puerto Williams, pero también hay una comunidad Yagán en Ushuaia, también en Punta Arenas, y en el fondo mostrar esto para dar cuenta de que la arqueología no está separada de las poblaciones vivas, actuales, no solo de las comunidades como la comunidad Yagán, sino también de las personas que ocupan un territorio, también son parte de la herencia cultural de un lugar. Entonces, no separar la arqueología como un estudio del pasado distante que no tiene ninguna relación con el presente, porque sí la tiene. Bueno, ahora quería pasar un poco también un repaso de lo que es los antecedentes de la investigación arqueológica. Em, Más bien, lo que quiero mostrar es los distintos sitios arqueológicos que se han ido reconociendo en la región a partir desde las primeras investigaciones hasta el presente. No voy a pasar recapitulando cada una de estas investigaciones, pero sí para que puedan observar cómo se ha ido construyendo el conocimiento de la arqueología en el territorio. Entonces, bueno, para eso empezar con Junius Bird, que a inicios del siglo XX, él es un investigador norteamericano que viajó y hizo mucha investigación en diferentes lugares de acá de Sudamérica, viajó y navegó mucho por los archipiélagos y finalmente llegó acá a Fuego Patagonia y hizo buenas descripciones de muchos sitios que pudo encontrar y entre eso también realizó excavaciones, en particular en los sitios, destacan los Rock Shelter en Mayallén de Gaya, en Río Douglas y en el norte de Isla Navarino, así también como el sitio de Puerto Pescado, que son excavaciones grandes que realizó con las cuales pudo hacer unas primeras caracterizaciones relativas a cómo eran estos modos de vida en el pasado en la zona. Luego, y voy a ir aumentando los puntos que marcan sitios que han sido excavados en la región. En rojo se destacan los sitios que fueron excavados y registrados por Omar Ortiz Troncoso. Él, como parte, como investigador del Instituto de la Patagonia, hizo también acá unos viajes ya a inicios de los 70 y pudo excavar en el Seno Lauta y también en el archipiélago del Cabo de Hornos, y para ir haciendo ya las primeras investigaciones desde acá, del territorio, de parte de investigadores chilenos. Luego, ya hacia los 90 van pasando los años y de a poco van aumentando también los sitios arqueológicos que se van registrando y excavando. Y bueno, está en la misión francesa con Dominique Le Goupil, Marianne Christensen, Christine Lefebvre y todo el equipo de investigación con el que viajaban. Estas son las autoras del texto que también mandé como para leer. Es un texto, claro, de hace ya casi 30 años,
pero me interesaba este texto porque muestra un poco cómo la arqueología, desde las investigaciones y los análisis de los materiales que uno recolecta en las excavaciones, puede em, hacer interpretaciones sobre los modos de vida. ¿Ya? Ellas realizaron excavaciones principalmente en el archipiélago del Cabo de Hornos, registrando de nuevo muchos más sitios que los que se excavaron, porque uno no puede excavarlo todo, pero se excavaron al menos 5 sitios en el archipiélago y también un par de sitios en Seno Grande, que también son de mucha relevancia, sitios de los más antiguos al sur del Canal Beagle, que también da... lo saqué. Se tenía la función de compartir, porque... Oh. apreté el escape, perdón. No importa. Eh, Cosas que pasan. compartir. Ya, ahí está. Ya. Bueno, luego, a ver si ahora avanza. Ahí está. En los 90 también se dan las investigaciones de Carlos Ocampo con Pilar Rivas, Eugenio Aspillaga y muchos otros investigadores con los que hicieron un par de proyectos Fondesit en la zona. Ellos recorrieron toda la isla Navarino, le dieron la vuelta, registraron otra vez muchos sitios, confirmando varios sitios de los de Junius Bird, y excavaron principalmente en la costa norte, en, en la costa norte de la isla, varios sitios que también fueron publicados y que van dando cuenta un poco de las caracterizaciones de los modos de vida en la zona. Ahí. También destacar a inicios del 2000, Florence Constantinescu realizó algunos trabajos de impacto ambiental, que también son excavaciones que han sido relevantes y que van construyendo historia, en particular en el sitio Tenencia 1, em, en Bahía Yendegaya, también en Bahía Bulaya y en el Museo Martín Gusinde, ahora Yaganusi, con sus distintas investigaciones de impacto, ha hecho excavaciones que van generando material, información, fechados y mayor conocimiento. Y luego ya desde los 2000 hasta la actualidad, ha aumentado mucho ya la cantidad de excavaciones que se han realizado por distintos proyectos Fondesit de Flavia Morelo y Manuel San Román, así como estudios de impacto ambiental en los que han participado junto con los equipos. Eh, También destaca que desde los 2000 aumentan los estudios de impacto ambiental en todo el país en particular, pero bueno, uno siempre aprovecha este tipo de herramientas para realizar excavaciones y tomar información sobre la arqueología local. Entonces, junto con eso, se ha aumentado mucho ya la cantidad de sitios, sobre todo en la costa norte de la isla Navarino, pero también en Bahía Yendegaya y hacia los extremos del archipiélago, en Bahía Cook, en Bahía Nassau, en Isla Picton, ¿cierto? Al interior de la isla Navarino también, que vamos a ir viéndolos más adelante. Y bueno, esta última diapositiva también, bueno, quería destacar a Jimena Torres, que ha realizado también investigaciones sobre los corrales de pesca en la isla, y no podemos dejar de mencionar a los investigadores del territorio argentino en la costa norte del Canal Beagle, que desde los 70 también tienen un proyecto arqueológico Canal Beagle con Luis Orquera y Ernesto Piana, y que también ha sido continuado por Pancho Sangrando, Angie Tivoli y muchos otros investigadores, y han dado cuenta de gran cantidad de sitios arqueológicos e información publicada y excavada en el territorio sur de Tierra del Fuego. Y en esta imagen quería que se viera un poco cómo, con todos estos puntos amarillos dando vueltas, la cantidad de sitios que hay en todo el territorio, sobre todo las zonas que son más accesibles para nosotros en la actualidad, pero también a medida que uno va recorriendo otros lugares del archipiélago, también hay mucho sitio arqueológico y es completamente ocupado el territorio. Con eso entonces quiero ir hablando un poco de los tipos de sitios que uno puede encontrar. En particular voy a mostrar sobre todo de la isla Navarino y de los alrededores, pero para que vean también que los sitios
arqueológicos quizás conocen o han visto algunos sitios arqueológicos en la zona y hay una idea, pero no son iguales todos los sitios, hay gran diversidad y se pueden encontrar en diferentes sectores y ambientes. Entonces, bueno, creo que lo que quizás, me imagino yo, que lo más conocido son los conchales, concheros le dicen en Argentina, hay una amplia distribución en la isla Navarino, es muy notorio en Bahía de Gaya y en distintos sectores. Estos son acumulaciones de conchas que están asociados a los sectores de campamento, de las carpas. Hay distintas morfologías de los conchales también. Hay en forma de domo, forma de anillo, casas pozo, montículos o pequeños lentes también. Y que son, bueno, parte del desecho del consumo de conchas y muchas veces se han realizado excavaciones en este tipo de sitios donde se obtiene gran parte de información a partir de restos de fauna, restos líticos y diferentes evidencias que nos permiten ir construyendo sobre la cultura y la historia de ocupación del lugar. Estos conchales, bueno, como decía, tienen distintas morfologías, todos estos son de Isla Navarino, Caleta Silva, como los más reconocibles son, es algo muy visible cuando son cada vez de mayor tamaño y reocupados muchas veces, van aumentando, entonces es muy visible en el espacio. Tenemos estas grandes casas pozo o conchales en forma de anillo en distintos sectores de la isla. También este, por ejemplo, de Paxadel, que es un conchal monticular, y así. Pero también podemos encontrar conchales o sitios de ocupación en los sectores de bosques a mayor altura, porque los conchales tienden a estar muy cerca de la línea de costa, ¿ya? No suelen, por lo menos los más grandes, no suelen alejarse mucho de la línea de costa. Eh, pero también hay sitios a 25 metros de altura sobre el nivel del mar o en distintos niveles, muchas veces asociados a bosques y los podemos identificar gracias a la ayuda de árboles en muchas ocasiones o diferentes sectores donde está erosionado el suelo, donde podemos encontrar restos líticos, no siempre asociados a conchas, y también es una forma de sitio que se puede encontrar mucho en la isla. Y así como pueden estar en el bosque, también en los intermareales a veces uno encuentra, acá en esta bahía, por ejemplo, uno puede encontrar distintos artefactos líticos que están dispersos ya sin evidencia de suelo, de conchal o otros elementos que puedan ser más llamativos en primera opción, pero si uno llega y va mirando y prospectando por las bahías, uno puede encontrar también restos líticos y diferentes evidencias de sitio en el intermareal. Y del intermareal también nos podemos ir hasta los dientes de Navarino y las montañas, donde ya últimamente se han publicado y está en proceso también de estudio sitios eh, llamados canteras taller, como lugares donde uno va a recolectar material lítico para tener este tipo de materia prima y hacer los instrumentos, y muchas veces se trabaja en la zona para no bajar con toda la materia prima, pero da cuenta también de un uso del espacio en las montañas que quizás no estaba tan descrito antes. Y este mismo tipo de canteras taller también se han ido registrando en la costa norte del canal por parte de los colegas argentinos. Ahora, otro tipo de sitio que puede estar bien visible en el espacio son, por ejemplo, los varaderos. Estos son bien conocidos en Bahía Mejillones. Estos sitios no son tampoco aislados, ¿cierto? Porque uno tiene los varaderos en el borde del intermareal y uno puede encontrarse con otros sitios del intermareal, con los conchales un poco más arriba y todo está en comunión, ¿cierto? Y también están los corrales de pesca. Estas fotos son de Jimena Torres en Puerto Pescado o Vuelta de Perro, que también es bien conocido, y los de Puerto Navarino también, que fueron descritos por Furlong en 1900 y algo, y así y siguen hasta la actualidad. Los corrales de pesca como modificaciones del intermareal para poder facilitar eh, la pesca de diferentes especies. Luego también podemos encontrar aleros rocosos. Estas son las fotos de los tres aleros rocosos que excavó Junisberg, que les mencionaba al principio, el Rock Shelter 1, el 2 y el 3. Eh, Hay también otros, pero bueno, en el fondo el aprovechamiento de una pared, un alero, para hacer el sitio y la ocupación en el borde, protegida probablemente de los vientos, y se hace la acumulación del conchal con diferentes
otros restos y evidencias. También en la región podemos encontrar arte rupestre. Acá puse en particular las publicaciones de González Calderón 2014 y Muñoz et al. 2016, con estas evidencias de arte rupestre en Isla Picton, estas de acá de la derecha y las otras en la Isla Pacha, o tiene otro nombre eh, que no recuerdo ahora, pero bueno, por el canal Murray, y uno puede encontrar estas diferentes evidencias de arte rupestre en estos mismos aleros grandes que también están asociados a conchales más abajo y así. Y por último, creo que por último quería también mencionar que uno puede encontrar también sitios arqueológicos en las turbas, ¿ya? Estos son más difícil de acceso porque por la humedad y todo se descomponen las conchas, pero por medio de estos barrenos uno puede encontrar, por ejemplo, acá esto es en Londonderry, en Bahía Cook, evidencias de restos de conchillas y carbones que se preservan bajo la turba, y así uno va encontrando también otros sitios arqueológicos. Bueno, eso un poco como de la arqueología en la zona, en el área de estudio. No sé si ha salido alguna pregunta. Mm, Sí, o sea, varias, entre ellos yo. Igual, igual Flavia nos ha ayudado, que es maravilloso porque igual es como la idea de estos seminarios, ¿no? Que haya como interacción y mm, entonces, no sé si quieres verlos ahora en las preguntas. Javiera, Em, ¿sabes qué te recomiendo que continúes? Porque eran preguntas ya, súper genéricas y las fui respondiendo en el chat. sí, Así sí, como la ahí estaba división entre viendo. Yagánica, Huéscar, ese tipo de cosas. Así que no vale la pena que pierdas tu... Ya, Puedes no, leer las súper. respuestas y las aclaraciones que van en coherencia con... Porque ahora van a entrar a algo más especializado que es importante que lo puedan de atender. la ¿Ya? tesis, ¿no? Perfecto. Ya, súper. Gracias, Flavia. Qué buena esa interacción, que uno pueda ir contestando las preguntas por escrito Sí, sí, mientras sí. vamos avanzando con la presentación. Así que, bueno, entrando como un poco a la segunda parte, voy a cambiar aquí. Ya. A la segunda parte quería hablar un poco de lo que es la zooarqueología, que es ya la subdisciplina de la arqueología en la que me especializo yo. Esta es una subdisciplina interdisciplinaria que considera elementos desde varias disciplinas, siempre trabajando en colaboración, eh, que estudia los restos de fauna identificados en los sitios arqueológicos, con el objetivo de comprender la vida humana en su interacción con el ambiente y con la fauna en ese ambiente. Hay distintas evidencias directas que se usan en la zooarqueología. Lo más conocido y lo más común son los huesos, el estudio de los huesos que uno puede encontrar en los sitios, pero también astas de cérvidos, conchas, huevos, plumas, fibras y hasta animales momificados, insectos, coprolitos, etcétera, dependiendo del nivel de preservación también de los sitios y de la fauna asociada a los distintos lugares. Estas serían las evidencias directas con las que uno puede trabajar en la zooarqueología, pero también hay evidencias indirectas de esta relación entre el humano y el animal, como por ejemplo las estructuras o la infraestructura asociada a corrales, cercos, abrevaderos, comederos, también el arte rupestre, la iconografía cuando está asociada a fauna, el arte móvil y la simbología, y también, bueno, textos en crónicas, textos de viajeros y etnógrafos que nos permiten también ir aprendiendo un poco la relación que tenían los grupos humanos con los animales en el pasado. ¿Ya? Desde la arqueología hay varios temas que uno puede abordar. Por un lado está la dieta y la subsistencia, como evaluando esta fauna como material de consumo, pero también se puede estudiar elementos de cosmovisión, adornos, vestimenta, em, ¿cómo se llama? Las viviendas o cualquier otro elemento donde uno use restos de fauna para construir quizás, para tendones, para las armas, etcétera. Eh, También uno puede estudiar distintos temas de domesticación. Hay muchos estudios relativos a la domesticación en todo el mundo,
En América, en Sudamérica es particularmente relevante los camélidos, ¿cierto? Y también el cuy. Em, y también a partir de eso, entre la domesticación y la subsistencia, uno puede hacer estudios sobre las economías locales, sobre las relaciones de intercambio, y también relevante la zooarqueología para realizar reconstrucciones paleoambientales, en las cuales uno puede, a partir de estudios de la fauna que uno pueda encontrar asociada a distintos periodos, aportar en la reconstrucción de cómo han ido cambiando los climas. Ahí. Bueno, entonces acá quería poner un poco una secuencia de cómo desde el montículo de la excavación, en este caso un montículo conchal en Paxadel, que fue excavado en enero del 2023, uno realiza la excavación arqueológica, ¿cierto? Y a medida que uno va haciendo la excavación, también se utiliza un arnero para ir pasando el sedimento para poder recolectar también distintos materiales que uno pueda encontrar ahí. Esto es embolsado, etiquetado, rotulado, inventariado, etcétera, y se lleva al laboratorio donde uno tiene diferentes métodos para poder extraer la información de qué estamos mirando y qué se está recuperando de este contexto. Bueno, como zooarqueólogo, uno lo que hace al tener un conjunto de huesos en particular, que es en lo que me voy a centrar, eh, lo primero que uno hace es tratar de hacer una identificación anatómica, una identificación taxonómica, ¿ya? Identificar qué hueso es, a qué especie pertenece, qué edad puedo decir que tiene, si es que uno puede identificar si es macho o hembra, y también las modificaciones naturales, que es toda una serie de procesos que afectan al hueso una vez que está depositado hasta que nosotros lo llevamos al laboratorio y que nos va a estar ahí hablando de las alteraciones que recibieron este conjunto y también, por supuesto, las modificaciones culturales que uno pueda encontrar en los huesos, que van desde huellas de corte, o raspados o machacados, hasta huellas de termoalteración, cocina, fracturas y distintas etapas en el proceso de la creación de armas, como los arpones, etcétera. Son también otra huella que estamos observando en los huesos para poder responder a los distintos temas de investigación que puedan ser de interés. ¿Ya? Para eso es muy importante la anatomía comparada, para poder identificar tanto los elementos como las especies que estamos identificando. Es muy relevante saber también qué especies son para entender cómo es esta dinámica entre las poblaciones humanas y las especies. Em, Saber también los comportamientos que tienen esas especies en vida, sus ciclos de reproducción, sus estacionalidades, también nos ayudan a entender cómo se relacionaban con los grupos humanos. Entonces, bueno, en la anatomía comparada usamos colecciones de referencia, que esqueletizadas de diferentes especies que uno puede encontrar en museos o en laboratorios, pero también hoy en día con escáneres 3D y con impresiones 3D, con manuales de dibujos, manuales con fotos, fotografías también en internet, etcétera, que nos ayudan a mejorar esta identificación. Y a partir de estas diferentes observaciones que uno hace a cada uno de los huesos de un conjunto, podemos luego dar cuenta de diferentes patrones de la diversidad taxonómica del conjunto, cuántas especies hay, qué especies hay, si hay muchas, hay pocas, las estructuras de mortandad, cuando tenemos la opción de registrar qué grupos de edad podemos encontrar entre las especies del conjunto, podemos ver también qué estructura de mortandad se está observando en esa especie y también eso nos ayuda a hacer interpretaciones respecto de la relación con los grupos humanos, la contribución de las distintas especies a la dieta, la amplitud del nicho de la fauna que es consumida o que se encuentra en el sitio y también, bueno, las modificaciones culturales que se realizaron a los diferentes elementos animales que uno pueda encontrar. Entonces, bueno, dicho eso, paso ya a la última parte, que es presentar un poco los avances en mi investigación doctoral y cómo yo desde la zooarqueología estoy realizando investigaciones en el archipiélago fueguino, en particular
Son sitios arqueológicos de los últimos 2000 años, del Holoceno tardío, y en una búsqueda de hacer una exploración espacial en cuanto a la explotación de recursos. La búsqueda de la distribución del registro arqueológico en distintas localidades arqueológicas del archipiélago fuego patagónico del extremo meridional de América. Entonces, bueno, para empezar, como ya mencionaba desde un principio, el archipiélago fue poblado por grupos canoeros como parte de una adaptación litoral que inicia desde el Holoceno medio, desde aproximadamente 6.400 años antes del presente. Estos son algunos de los sitios más tempranos que se han registrado hasta el momento, y se ha planteado que hay diferentes orígenes para este modo de vida. Es una de las discusiones que se ha llevado mucho en arqueología: ¿cuándo empieza el modo de vida canoero? Uno de los orígenes es en esta zona del Canal Beagle, con algunos de los sitios más tempranos encontrados acá, pero también en la zona central del Estrecho de Magallanes y el Mar de Otway, y también hay sitios tempranos que no aparecen en este mapa, que son del área de Chiloé, que también es uno de los focos donde se ha planteado que podría ser el origen de estas adaptaciones canoeras. ¿Ya? Hay discusiones actuales que han ido como cambiando un poco con nuevas evidencias, etcétera, pero a la temporalidad que yo me voy a enfocar en la investigación es hacia el Holoceno tardío, cuando ya hay un aumento en los sitios arqueológicos en toda la región. Se habla de que hay una ocupación efectiva del territorio, hay un conocimiento ya del territorio en cuanto a navegación. Acá no puse los sitios terrestres, ya solo estoy marcando cómo los bordes costeros están siendo ocupados. Y bueno, para esta región se ha planteado un modelo de subsistencia que en general corresponde a un consumo principal de lobo marino, el cual es complementado con fauna menor o de bajo rendimiento, como son aves, peces y moluscos. ¿Ya? Este modo de subsistencia, que es lo que yo voy a estudiar, se ha planteado como un modo que se mantuvo estable en general a lo largo de toda la ocupación de los grupos canoeros, desde el Holoceno medio hasta tiempos etnográficos. Sin embargo, también investigaciones han logrado ir desentrañando un poco que hay una variabilidad temporal entre los sitios del Holoceno más medio hacia el Holoceno más tardío. Hay un cambio que se puede observar en el registro zooarqueológico, donde hacia tiempos más tardíos aumentan las frecuencias relativas de aves y peces en los conjuntos. Entonces, si bien en general el lobo marino sigue siendo predominante, no es tan notablemente predominante como en los tiempos más del Holoceno medio, y hay un aumento en las frecuencias de aves y peces. ¿Ya? Esta variación temporal se ha visto en diferentes sitios, entonces yo también me pregunto, bueno, ¿cómo se ve este tipo de variación en el espacio, en la distribución más amplia que uno pueda abarcar? Por lo mismo, el área de estudio en el que me enfoco es específicamente, como hemos estado hablando, de esta zona del archipiélago fuego patagónico. Es un área de aproximadamente 250 kilómetros en sentido este-oeste y 60 kilómetros norte-sur. Y a este momento voy a presentar, creo que son 10 sitios del Holoceno tardío, con fechados entre 200 años antes del presente a 1325 años antes del presente. La búsqueda es dar cuenta de las variaciones en la selección de recursos faunísticos y evaluar su relación con los aspectos de las variaciones medioambientales en el espacio, cómo distintas características del ambiente puedan estar quizás relacionadas a los recursos faunísticos que uno está encontrando en los sitios arqueológicos. Con eso busco dar cuenta un poco del uso del espacio y las estrategias de aprovisionamiento por parte de los grupos familiares que navegaban los canales en tiempos de ocupación efectiva, donde se está ocupando todo el territorio. Entonces, bueno, una primera cosa que llama la atención y que quiero mencionar es que el archipiélago fueguino se describió muchas veces como una zona homogénea en cuanto a ambientes, con características muy similares, que se puede acceder a los mismos recursos desde prácticamente cualquier sector,
Sin embargo, en este mapa bastante sintético es posible ver que al menos hay 3 franjas fitogeográficas, donde hay, bueno, 4 en realidad, pero en el archipiélago por lo menos 3, que vemos desde la tundra magallánica, un bosque más lluvioso y un bosque mixto. Entonces vemos que hay una variación en las características del medio ambiente dentro del archipiélago. ¿Ya? Y bueno, llama la atención que esta zona que marco acá en rojo es donde han sido la mayoría de las investigaciones en principio, y todas estas en general se enfocan dentro de este mismo ambiente que es de bosque mixto. Entonces quizás por eso se está hablando de un ambiente homogéneo, pero claro, no se está considerando la totalidad del archipiélago. Ahora, las investigaciones se han dado principalmente en esta zona por la accesibilidad, ¿cierto? Está Puerto Williams y está la ciudad de Ushuaia, y tenemos caminos que nos permiten acceder por vía terrestre a muchos sitios arqueológicos, y obviamente los centros poblados también dan muchas facilidades para el acceso. En este caso quiero hablar de 5 localidades, ya tratando de expandir un poco los conocimientos en cuanto a los sitios que uno pueda encontrar. Y bueno, aquí un poco manteniendo la costa norte de Isla Navarino, que es donde se han hecho la mayoría de las excavaciones, de las cuales hay registro en los antecedentes publicados. También Bahía Yendegaya, Bahía Cook hacia el extremo pacífico, con una zona más en las turbas y más oceánica. También Isla Paxadel, que también se encuentra expuesta al mar en la bahía Nassau, y la isla Picton en una zona un poco protegida asociada a la entrada atlántica del Canal Beagle. Entonces, con esto búsqueda de ampliar la distribución y ampliar la diversidad espacial que uno pueda encontrar. Bueno, acá un poco los sitios que presento son todos conchales, tienen características bastante similares en general, conchales a baja altura sobre el nivel del mar, pues, entre 3 y 7 metros de diferencia, hay unos que creo que son de 12 metros, pero todos dentro del rango cercano al mar. Y se realizaron en general pozos de sondeo que pueden ser de 50 por 50 centímetros o 100%, algunas limpiezas de perfil, y también acá arriba está el sitio de Uquica, Uquica 1, que se excavaron 100 metros cuadrados, esto en contexto de impacto ambiental, lo cual permitió recolectar mucha información, y yo enfoqué mi estudio en 10 unidades de excavación de ese sitio, en una de zona donde se sacaron fechados, y puedo también generar una muestra comparable, pero también me permite tener un sitio más amplio para comparar con los otros sitios donde son muestras más pequeñas. Bueno, un poco pasando como por cada uno de los sitios para que vean también esta diversidad espacial. Londonderry, que es el sitio que se encuentra más hacia el Pacífico. Em, bueno, que se encuentra más hacia el Pacífico, dentro de una zona boscosa, húmeda, muy cercano a muchas turbas. Se realizó un sondeo de 50 por 50 centímetros. Como pueden ver acá en la excavación hay una gran capa, primero como de bosque y raíces, y después se encuentra el conchal. Y se encuentra hacia el extremo occidental. Luego, Paxadel también se realizó un sondeo de 1 por 1. Este sondeo está en un montículo que mostré unas fotos anteriormente, en la bahía Nassau, expuestas también a los vientos del oeste, del suroeste, pero de cara a lo que es el Cabo de Hornos y en este sector de la bahía Nassau. En transición un poco también cercano hacia la zona más poblada de la zona central del Canal Beagle, pero con estas otras características. Luego en Bahía Yendegaya son 3 sitios que voy a considerar en la entrada de la bahía, un poco al centro y ya hacia el final en la desembocadura del río Yendegaya. Son también pequeños sondeos, una limpieza de perfil, que es la que está acá abajo a la derecha. Esa es la que está más cercana a la desembocadura del río.
el de Yendegaya 11, que es un sondeo de 50 por 1 metro, que se encuentra un poco más altura, no es tanto la matriz de concha, es más bien sedimento con algunas espículas de concha, entonces tiene unas características ahí un poco diferentes, pero en la bahía adyacente está lleno de conchales también, como una zona altamente ocupada, y Yendegaya 3, que se encuentra en la entrada de la bahía. Luego, Uquica 1, que se realizó esta excavación grande que les mencionaba, de 100 metros cuadrados, em, que se encuentra al borde entre Bahía Uquica y Puerto Williams. Se encontraron muchos registros de materiales. Esta pequeña foto son restos de cetáceo, que son muy abundantes en el sitio, y que, bueno, genera gran información al ser un sitio con muchos metros cuadrados excavados. También voy a incluir otro sitio grande de la costa norte de Isla Navarino, pero todavía no he hecho los análisis, entonces no lo quise incluir aún. Y bueno, por último están aquí Banner 5 y Alero Picton 1, que son dos sitios en la isla Picton, como mencionaba, hacia la salida atlántica del canal Beagle, pero es una isla que está separada de Tierra del Fuego y de Isla Navarino, y entonces también tiene sus propias características y se realizaron excavaciones de 1 metro por 1 metro en cada uno de los sitios. Estos son los dos sondeos. El sitio de Alero Picton está asociado también al arte rupestre que mencioné en los tipos de sitios anteriormente. También hay un par de sitios que no puse una lámina, que son cercanos a Puerto Toro, que es en Caleta Riz, que son unos pequeños sondeos también. Bueno, y no, pero no lo voy a incluir todavía, creo. Pero ya empecé a hacer los análisis, están los análisis de Puerto Toro, que también es un sitio que estoy incluyendo en la tesis. Y bueno, estas fotos para mostrar también que en las distintas excavaciones que hemos realizado, hemos trabajado también con personas de la comunidad Yagán, con los cuales hay muy buena relación, y también con otros colegas, que también es bueno siempre poner en las fotografías, pero aquí, bueno, Poppy, Eugenio y Tuta siempre han sido parte de los trabajos que hemos realizado. Y bueno, ya pasando como a los gráficos y a los resultados de los análisis de fauna sacados de estos sitios arqueológicos, em, esto es a muy grandes rasgos, pero para mencionar un poco, en el gráfico acá arriba a la derecha están los pescados, luego, o sea, a la izquierda, a la derecha están las aves y abajo los mamíferos de todos estos sitios arqueológicos que estoy presentando. Están los sitios ordenados de izquierda a derecha, de lo más occidental a lo más oriental, para poder observar de una manera como gráfica y visual diferencias en las especies identificadas que uno pueda ir observando. Ya estos gráficos son porcentajes, entonces no nos está mostrando como realmente la proporción entre los sitios, sino solo dentro de cada sitio, pero sí nos permite observar la diversidad de especies. Entonces, por ejemplo, lo primero es que las especies que más presentes se encuentran en casi todos los sitios, tanto en aves, en peces y en mamíferos, son la merluza de cola, el cormorán en las aves y el lobo marino en los mamíferos, que son las especies que han caracterizado el patrón de subsistencia en la zona. ¿Ya? Entonces, claro, se puede observar que lo general, lo que representa el patrón general de subsistencia, se mantiene y se puede visibilizar en todos estos 10 sitios analizados. Ahora hay otros datos que me llaman la atención, como por ejemplo la presencia de sierra. Si ven el color morado en los peces, se encuentra principalmente desde el centro, en Uquica, hacia lo más oriental, pero no se encuentra en la zona más occidental. Ese tipo de diferencias son las que estoy tratando como de ir desentrañando a partir de este tipo de análisis. ¿Ya? Hay sitios que no presentan peces, como Londonderry, y ahí uno tendría que evaluar por qué no aparecen peces, si son temas tafonómicos, o sea, temas de alteraciones que afectaron la descomposición de los restos de peces por tener una densidad diferente de los demás restos,
al ser este un sitio que se encuentra también en una zona mucho más húmeda, más turbosa, puede estar generando diferencias en eso, o también puede ser por decisiones culturales, diferentes motivos nos pueden llevar a esta composición de los conjuntos y eso es lo que estamos estudiando. Em, ¿Qué más? Por ejemplo, acá este naranjo, que son los róbalos, principalmente en el sitio Yendegaya 13 y poco representados en los demás sitios. En cuanto a las aves, también vemos una distribución de anseriformes, que son los patos. Ah, no sé si estoy marcando acá. Acá. Los patos, que son los verdes, principalmente en las zonas más oceánicas y acá en Isla Picton, en la zona oriental, pero en Yendegaya hay muy pocos restos de patos que son eh, carancas, caiquenes, quetros y otros patos más pequeños. Em, y en cuanto a los mamíferos, destacar también la presencia de estos lilas son las nutrias, que encuentro con un poco mayor de frecuencia en los sitios que son más oceánicos y no tanto en los demás sitios, aunque si bien hay algunos restos aquí en Uquica y acá en Banner, pero dentro del mismo sitio la frecuencia relativa es mayor en estos sitios más oceánicos. Entonces, bueno, ¿qué hago yo con esto? Hago después análisis de diversidad taxonómica. em, ¿Cierto? Que nos permite estudiar las composiciones y la diversidad de las taxas dentro de cada uno de los sitios. Em, bueno, eso, dentro de cada una de las categorías definidas. Entonces, tenemos en este gráfico, se puede observar ya a nivel de números, tenemos en primera instancia, bueno, está el código de cada uno de los sitios, el número de restos identificados para cada uno de los sitios y dentro de eso el NISP es el número de los especímenes que pude identificar a nivel de especie, a nivel de género o de familia, pero que me dan un dato informativo. No todos los restos que uno saca de la excavación es posible identificarlos, porque a veces son fragmentos o tienen como distintos niveles de conservación que no nos permiten identificar la especie. Entonces uno trabaja con el NISP, que son los especímenes que fueron identificados. Y a partir de estos especímenes identificados, hago estos diferentes índices de diversidad taxonómica, donde está la S es la riqueza, E es la equitatividad y H la heterogeneidad, ¿ya? Y el porcentaje de heterogeneidad que saco después. Entonces, la riqueza es la cantidad de especies que puedo encontrar en cada uno de los sitios. Y la riqueza total en suma entre todos los sitios fueron 25 especies distintas. Y podemos resaltar que, bueno, el sitio con menor riqueza es RIS 1, que coincide con ser el sitio con la muestra más pequeña. ¿Ya? Esto muestra, la riqueza está muy influenciada también por el tamaño de la muestra. Así como el sitio con mayor riqueza, que tiene 19 especies distintas, es uno de los sitios que tiene también mayor cantidad de muestra. Y esto lo asociamos después a la equitatividad, que da cuenta de tenía la similitud respecto a las abundancias de cada taxa. Entonces, habla de qué tan similar es la cantidad de una especie respecto a otra especie dentro de un sitio, qué tan equitativos se comportan dentro del conjunto. ¿Ya? Podemos ver que las que tienen mayor equitatividad se relacionan con ser las que tienen, algunas de las que tienen mayor cantidad de especies y también tamaños de muestra bastante grandes. Y en general son sitios, por lo menos Banner 5 es el único en el cual predomina claramente el lobo marino por sobre las demás especies, con un 32% de lobo marino representados en la muestra. ¿Ya? Por su parte, las que tienen menor equitatividad son RIS1, que otra vez es la que tiene el tamaño de muestra más pequeño, entonces estas 4 especies no se presentan de manera muy equitativa, eso es lo que está diciendo el índice, pero también llama la atención este sitio que es Aleropicton 1, que tiene una muestra media, pero tiene bastante riqueza de especies, tiene 14 taxones identificados diferentes,
y aún así tiene una equitatividad muy baja. Esto se relaciona también con el porcentaje de heterogeneidad, que es un índice de cuartiles que sacamos luego de la heterogeneidad, en la que nos da cuenta de que tiene un porcentaje de heterogeneidad muy bajo, es decir, es muy homogéneo. Este sitio tiene un 84% de representación de cormoranes en su conjunto, entonces es muy predominante respecto a los otros 13 taxones que podemos encontrar en este sitio. Eso es lo que nos van diciendo los índices. ¿Ya? El otro que tiene baja heterogeneidad, bajo un 50%, es Paxadel 1, que también tiene 15 especies identificadas, una muestra bastante grande, y predominancia de cormoranes en el conjunto. ¿Ya? Por su parte, los dos sitios que tienen mayor porcentaje de heterogeneidad son Londonderry y Yendegaya 13. Ambos tienen muestras más o menos pequeñas, en particular Yendegaya 13. Pero bueno, tienen 6 y 7 especies identificadas, y lo que me llama la atención también del sitio de Yendegaya 13 es que este sitio, siendo uno de los más heterogéneos, es también el único sitio que presenta predominancia de guanaco en los mamíferos por sobre los lobos marinos, y predominancia del róbalo en los pescados en vez de merluza de cola como los demás sitios. Esto lo podemos asociar también a la ubicación del sitio, que está cerca de la desembocadura del río, a estar en una zona de Tierra del Fuego donde podría haber un acceso más cotidiano a los guanacos. También pueden haber temas de la temporalidad del sitio, etcétera. Entonces, bueno, esas son las variaciones que empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué? Porque podemos observar matices de variabilidad entre los sitios, donde hay sitios con menor diversidad y sitios con mayor diversidad. ¿Ya? Sitios con menor diversidad donde claramente predominan los cormoranes por sobre los demás taxas. Luego al centro hay un grupo con distintas características, pero donde se da una distribución quizás un poco más equitativa y heterogénea entre las especies. En Yendegaya en particular predomina la merluza de cola, Banner que predomina el lobo marino. En Londonderry tenemos predominancia de cormorán, pero hay que recordar que no había pescados en este sitio, que también eso influye en la diversidad. Y bueno, Yendegaya como el único sitio con eh, guanaco y robalo como predominantes. Entonces podemos observar estos matices de variabilidad, y la pregunta desde la arqueología como ciencia social es, bueno, ¿qué aspectos están influyendo en estas diferencias que son observadas? ¿Ya? Y entre ellos podemos encontrar el tamaño de la muestra, ¿cierto? Que influye en cuántas especies podemos encontrar. También la conservación diferencial de restos, como mencionaba para el caso de los pescados en Londonderry, como un ejemplo. Sesgos por las unidades de cuantificación, al estar considerando el número de especímenes, puede estar generando un sesgo respecto de número mínimo de individuos o otras variables de cuantificación que se utilizan en su arqueología. Luego también puede estar influyendo en la variación estacional en el uso de los sitios, sitios que se usen solamente en temporada estival versus sitios que se usan todo el año o sitios que se usan solamente en invierno, como se veía un poco también en el texto de Le Goupil que puse para la lectura. También las unidades de cuantificación es cuando uno considera el número de especímenes identificados en vez de la biomasa, porque también hay que considerar que un lobo marino presenta mucha mayor biomasa que una merluza o un cormorán, ¿cierto? Entonces, también las cantidades de huesos de una especie no es lo mismo que la cantidad de biomasa que puede ser consumida o utilizada. También las diferencias topográficas en los microambientes, que son las variables que también me gustaría como entrar a poder comparar de mejor manera con distintos análisis estadísticos que tendría que empezar a ver el próximo año para poder correlacionar las variables del medio ambiente con las variables zooarqueológicas, y con eso poder lograr una comparación a escala mesoambiental en toda la región. Y bueno, por último, podemos concluir que es importante la ampliación de la escala en el área de estudio para abarcar diferentes zonas del archipiélago que estaban siendo ocupadas durante el Holoceno tardío, y ampliando hacia zonas de las cuales había poca o nula información previa.
es posible observar que hay matices de variabilidad en cuanto a la selección de recursos. Hasta el momento todavía me falta incluir un par de sitios más em, para seguir evaluando estos matices de variabilidad. eh, y esta variabilidad se está dando en un ambiente que previamente se consideraba que era homogéneo. Sin embargo, los recursos que podemos observar en los sitios no son iguales, ¿cierto? En las proporciones y en las frecuencias que podemos identificar. Entonces, bueno, queda pendiente poder evaluar los distintos factores que puedan estar afectando estas dinámicas relativas al material zooarqueológico, a las variables medioambientales y también a factores sociales como las estrategias de aprovisionamiento, de selección, uso del espacio y de movilidad, que sería el trabajo a realizar durante el próximo año para poder ir cerrando ya la investigación. Así que eso, muchas gracias. Quería agradecer, bueno, a los proyectos de investigación que han permitido obtener este material en las distintas excavaciones, a Flavia Morelo, Manuel San Román y Jimena Torres por su apoyo siempre, y tanto con las fotografías y en la investigación, Luis Borrero, que también con su apoyo y como profesor guía, y obviamente a todos los que han participado en las excavaciones, porque uno no saca la excavación de una persona, siempre hay equipos detrás, y a la tripulación del Chonos, que también es la embarcación que nos ha permitido llegar a los diferentes lugares del archipiélago que son de más difícil acceso. Y también obviamente a la gente del CHIC por la invitación a presentar en esta oportunidad. Eso, espero que no haya sido muy largo, igual queda tiempo para hacer preguntas y comentar. Así que voy a dejar de compartir para poder ver las caras o ver también el chat. Perfecto, Javier, muchas gracias. Hola. Interesantísimo trabajo. Bueno, a mí particularmente me gusta mucho la arqueología, entonces más interesante me parece. Así, está abierto, por supuesto, a preguntas, consultas en el chat. Hubo algunas interacciones que fueron resueltas un poco por Flavia, pero si quieren, chiquillos, ahondar más en sus preguntas o hacer más comentarios, chiquillos y chiquillas, bienvenidos. Juan Francisco. Gracias, Paula. No sé si se me escucha bien, me han reclamado sobre el micrófono últimamente. Gracias, Javiera, por la presentación, estuvo súper interesante, súper esclarecedora. Yo tenía una pregunta que coloqué ahí en el chat, que estaba viendo ahí la conversación que había entre Flavia, que le respondía a un par de personas, que claro, uno puede diferenciar el tema de los conchales Cahuéscar y los yaganes en función del sitio, básicamente, y la descripción histórica que tenían ellos, la ocupación histórica que tenían ellos. Pero en términos de morfología o de composición, ahí no sabes si hay diferencia entre un conchal Cahuéscar y un yacal, en términos de, ¿tienen ciertas similitudes más allá de los recursos que pueden haber consumido? ¿O diferencias? Claro, bueno, respecto a los recursos, hay diferencias en particular por la zona geográfica y hay diferentes recursos a los cuales tenían acceso desde un principio. El ambiente también es un poco diferente, ¿cierto? Es mucho más lluvioso hacia el archipiélago, hacia el norte, y diferentes características que pueden estar afectando en eso. Claramente hay muchas similitudes en el modo de vida, en el modo móvil canoero, ¿cierto? De establecerse en un lugar e irse moviendo, y en el uso del espacio, pero también y claro, el uso de recursos malacológicos que van generando conchales y todo. Yo he trabajado poco en la zona al norte del Estrecho de Magallanes, he trabajado en algunos lugares que son ya más de ámbito donde estarían etnográficamente y históricamente los grupos cahuéscar, pero anteriormente grupos canoeros. em, y yo siento que por lo menos los conchales que uno ha visto en la zona del archipiélago del canal Beagle son mucho más grandes o más llamativos. Hay mucha mayor cantidad de conchas. Ahora sí, es como que los conchales del estrecho de Magallanes al norte son un poco más efímeros o más acotados. Hay lugares que presentan mayores redundancias y que son también
siguen siendo utilizados hasta incluso épocas de merluceros o pescadores artesanales que vuelven a utilizar ese mismo lugar, que también te habla de lugares que son muy apropiados para el campamento, quizás. Entonces, eso genera también sitios que empiezan a ser más notorios en el espacio, pero los conchales como las casas pozos, yo no sé realmente si hay casas pozos en la zona, no, 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 ¿cierto? Entonces, todos estos que son como muy característicos del territorio Yagán son más particulares de ahí, pero sí, claro, en los artefactos o en el modo de vida hay más similitudes. No sé si... Gracias. Carlos tiene el manito levantado. Sí, Javier, principalmente para, bueno, felicitar tu trabajo. Estoy absolutamente asombrado y abrumado en el sentido de la cantidad de trabajo y la cantidad de preguntas y temas. Em, Nuestro foco no es la arqueología en mi trabajo, pero sí, y en el chat ahí compartía con Flavio un poco, compartí varios años que coincidieron con Carlos Ocampo y pasaron algunas otras personas que preceden al estudio tuyo y conocí bien al grupo de Piana también con quien interactuamos harto. Eh, pero tus primeros resultados que presentas hoy, abren harto el espectro documentado, digamos, en distintos mosaicos, por Lecupil más las aves, tú estás con peces, aves, de una manera más balanceada que algunos reportes anteriores que se centran más en los otáridos. Todos ahí los lobos marinos, después otros que, me acuerdo, los trabajos de Lecupil se centra mucho en las aves. Entonces estoy bien asombrado por la diversidad eh, geográfica, como mostraste en dos zonas. Tienes sitios de los bosques siempre verdes que han sido poco estudiados. También mostraste la parte altoandina, que también era otro tema, digamos. Me acuerdo cuando estaba Carlos Campos en las conversaciones eh, de compartir lo que ellos hacían y lo que nosotros hacíamos más desde el punto de vista etnográfico respecto a la etnoornitología. eh, Ellos en ese tiempo sostenían que prácticamente estaban muy concentrados en la zona costera, con la duda de si no era un artefacto metodológico por no hallar los sitios arqueológicos que son más difíciles de hallar en el bosque y ahora presentaste. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ves tú tu trabajo que sigue en términos de la interacción con los otros investigadores, el programa de investigación que están haciendo con esta preciosa e inspiradora presentación que nos hace. Em, sí, bueno, el trabajo que yo estoy realizando se puede hacer gracias a las investigaciones de Fondesit y ANID, ¿cierto? De distintos investigadores, como Flavia, que está aquí presente, y Manuel San Román, y también los colegas, Jimena Torres también que ha trabajado con sus investigaciones, y los colegas argentinos que también tienen sus investigaciones con los que se trabaja y hay conversación, y también, como decía, también han encontrado sitios altoandinos y van encontrando sitios un poco más tempranos, y entonces se va avanzando en la discusión, ¿cierto? Porque en el fondo todo esto es una interpretación del pasado que vamos haciendo a medida que tenemos cada vez más datos. Como tú decías, hay el primer foco, lo primero son los sitios en el borde costero, porque es lo más llamativo, es muy notorio, es muy evidente, sobre todo en esta zona, estas casas pozos que son casi monumentales, uno podría decir, se ven desde Google Earth, ¿cierto? Entonces, son sitios muy llamativos. En particular, mi investigación logró tomar, claro, aves, peces, mamíferos, que son como muchos datos, pero también porque son sitios, son sondeos pequeños, entonces es como una muestra, porque si no habría que trabajar con Big Data y hacer algo ya de otro calibre para mezclar todos los datos que uno pueda considerar, pero con estas pequeñas muestras es posible ir ampliando el territorio, pues dentro de los proyectos de Flavia, que el objetivo ha sido siempre aumentar el estudio en la comprensión de la diversidad, y no quedarnos solamente en lo que ya está este tipo de sitios, que es lo que se planteó como estable, homogéneo y constante en todo el archipiélago. Es como, no, bueno, estudiemos, busquemos otros lugares, otras zonas, otros materiales y tratemos de ampliar, y con eso
se ha podido llegar a muchos lugares. Y bueno, Flavia, para complementar, por favor. No, yo te quiero hacer una pregunta. Bueno, primero también felicitarte. Comentar también que, bueno, hay que pensar que el grupo de personas, que es un equipo mucho más grande, incluía incluso varias personas de la comunidad Yegan, que vamos a tener que ver la manera de certificar sus capacidades arqueológicas, porque tienen experiencia de más de 10 años, mucho. Viene desarrollándose, se empezó a desarrollar hace ya hartos años. Y solamente comentar y de ahí hacerle una pregunta a Javiera. Comentar que empezamos, yo creo ya, como bien sistemáticamente, yo creo que alrededor del año 2009 a trabajar en Navarino, ¿no? Y en distintas escalas del territorio, que yo creo que la investigación de Javiera tiene eso de sumamente interesante y novedoso, que es plantearse esta escala medioambiental. Bueno, y también quiero comentar para los estudiantes particularmente, que todas las personas que mencionó Javiera, igual desde el año 2021, cuando se constituyó el CHIC, comenzamos a trabajar eh, como más coordinadamente, ¿no? A través de lo que es el área de patrimonio biocultural, que yo sé que Javiera lo presentó muy rápidamente al inicio, pero comentar que cómo se agrupan y se van como articulando, ¿no? Entretejiendo distintas investigaciones que pueden ser más o menos específicas en ciertas áreas. Y eso me lleva a lo importante de explicitar cuando uno hace sus investigaciones, por un lado, cuál es la problemática, porque son las preguntas de Javiera lo que enriquecen su investigación. Esto es como para los estudiantes, por un lado. Y segundo, destacar las múltiples escalas que ella mostró para reflexionar, que estamos hablando de escalas temporales, que estamos hablando de una escala temporal de 2000 años, que es muy distinto a la pregunta muchas veces que desde la ecología puede hacer un biólogo sobre, no sé, por la distribución de ciertas especies de aves o lo que sea, que se va a remitir con suerte a décadas, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una escala amplia de tiempo, pero también las distintas escalas que mencionó Javiera, que nos mostró el sitio como escala local, como una escala más como microambiental en torno a esa localidad específica o el sitio, y también habló de lo mesoambiental, una zona intermedia, ¿no? No sé, pues, por ejemplo, todo lo que es el extremo austral o Tierra del Fuego y todo el archipiélago ya es una zona mucho más amplia a nivel incluso de escala regional. Eso quería enfatizar. Y yo considerando eso y un poco el comentario que tú hacías, Javiera, con respecto a la diversidad, ¿cuál crees tú que hasta ahora ha sido como uno de los ámbitos más interesantes que se ha detectado en términos de diversidad de recursos bioculturales en los sitios arqueológicos, ¿no? Eh, y que particularmente como que ya te está rondando como para después continuar en estudios más adelante, ¿no? Yo sé que tienes bien avanzado tu doctorado y todo, pero yo me imagino que hay cosas que a uno como que le llaman más que a otras. Eso te quería consultar. Javi, disculpa, antes que contestes, un segundo porque ya probablemente personas van a empezar a desconectarse para que nos prendan la camarita, porfa, y tomemos la foto de rigor. La foto. Ya, Javi, gracias. Gracias, Javi. Ya, contesto entonces, qué difícil. Eh, claro, que cosas de diversidad que he ido viendo como de a poco, claro, como llama la atención que hay ciertas especies que predominan en algunos sitios y que son sitios particulares quizás que destacan, como el tema de la sierra hacia el oriente, los sitios asociados al río Yendegaya, que también son como diferentes. En realidad cada uno tiene su particularidad, pero tratando como de encontrar como que dan ganas de poder profundizar en eso. Obviamente los niveles de identificación a veces uno quiere mejorarlos. Hay un tema con los cormoranes que tenemos
hay por lo menos 3 especies de cormoranes distintas y no es tan fácil distinguirlas a nivel de hueso. Sabemos que es un cormorán, pero, pero ¿cuál de ellos es? Y sí he estado viendo que hay sitios donde hay huesos muy grandes de cormorán que podrían ser cormorán imperial y otros más pequeños que podrían ser magallánicos, pero no hay un estudio sistemático de esta diferenciación en, bueno, hacerlo un poco más específico, como qué especie de cormorán estamos observando, sería muy interesante poder mejorar en eso. Otra cosa que me ha llamado también mucho la atención, en el sitio Uquica hay mucho cetáceo y mucho trabajo en cetáceo. Entonces hay toda una investigación que ahí habría que ampliar a todas las unidades, porque yo solo analicé 10, pero si hay esa cantidad de restos de cetáceos en eso, las otras 90 unidades tienen que generar una tremendo potencial informativo en cuanto al trabajo en instrumentos o distintos elementos a partir de los cetáceos en la zona, y está ahí mismo en Uquica, que es muy interesante, porque es la zona donde están viviendo hoy en día la comunidad y se puede hacer mucho trabajo, yo creo, con ese sitio que está también ahí expuesto, la gente que vive en Puerto Williams o que ha pasado por ahí. Se ve el perfil del sitio y tengo muchas ganas como de que se ponga en valor esa parte al menos. Y bueno, tantas cosas, uno empieza a ver los conchales y me gustaría saber muy bien cómo se comportan. Bueno, hemos hablado del tema de los fogones y las áreas de fuego dentro del sitio, es algo que todavía me cuesta como comprender y siento que ahí uno podría hacer estudios en los sitios, teniendo con la cantidad de información que hay y bueno, tantas otras cosas que podrían surgir. Eso. No ¿Puedo sé hacer si... otra pregunta? ¿Alcanzamos o no? Estamos Sí, pasados, pero siempre se alcanza. pasado, pero Es sí. cortita, es como para que Javiera pueda explicitar también, porque hay, aparte de las cosas que nos mostraste, que es como una síntesis, hay otras discusiones y que son temas interesantes, especialmente pensando en la utilidad de la arqueología como parte de la antropología y, como dijo Javiera, para ahondar en los estudios de la diversidad biocultural en el tiempo, básicamente, ¿no? Y hay algo que no mencionaste que a mí me genera de repente ruido. Por ejemplo, la presencia de mayor cantidad de nutrias en algunos sitios, no me acuerdo cuáles eran, podrían estar vinculados con que esos sitios tal vez pueden ser de tiempos más recientes, es decir, e incluso históricos, que sabemos que era una actividad súper importante y que la arqueología con los fechados no nos permite separar también en los últimos 3, 4 siglos del pasado. Y segundo, también interesante ver cómo la arqueología, o sea, las poblaciones prehistóricas de hace miles de años atrás son como nuestros científicos del pasado que están tomando muestras y cómo eso nos sirve para entender, por ejemplo, dónde estaban antiguamente posibles colonias de cormoranes, dónde en sitios pueden haber popis y por lo tanto hay donde actualmente sabemos que la distribución es solamente pacífica, la de las colonias de lobos marinos, especialmente de lobos finos. Sabemos por los sitios arqueológicos que había muchas otras zonas que en distintos momentos estaban funcionando. Entonces tenemos en el fondo una historia ecológica que está capturada ahí a través de los restos arqueológicos y nuestros amigos que muestrearon hace miles de años sus ambientes. Así que eso quería, son como dos preguntas, ¿no? Temporal y por otro lado ambiental. Sí, bueno, ya empezando por la ambiental, em, que también se asocia a mis preguntas iniciales, eran de esta, o sea, esta diferencia entre los recursos que encontramos a lo largo de esta franja longitudinal de este a oeste, que considera distintos ambientes, entonces sí tenía yo mucho interés de abarcar las variables ambientales y claro, va de la mano de los fechados para poder ver, como yo mencionaba al principio, la zooarqueología, una de sus líneas de investigación en las que aporta es en reconstrucciones paleoambientales con el tema de las especies que se encuentran presentes en distintos sitios. Entonces, claro, yo tenía muchas ganas de hacer algo quizás más de SIG o con, claro, muchos datos en los que uno pueda mezclar todos estos datos ambientales, tanto de las colonias actuales o con los cetáceos, lugares de variamientos conocidos, etcétera, hacia un mapa
y que uno lo pueda contrastar con las informaciones que uno pueda ver con los sitios arqueológicos también y cómo uno puede ir construyendo más información al respecto desde el lado ambiental. Y con la otra parte que era más, bueno, social y territorial también es un tema que a medida que voy leyendo y analizando me voy sorprendiendo también cuando yo leí que habían diferencias. Justo, yo primero dividí mi área en 5 localidades y después leí que Gusinde decía que los yaganes se dividían en 5 territorios. Y dije como, ah, mira, como coincidencia. Y uno empieza a ver como, ah, hay una territorialidad y claro, es un territorio bastante grande y la gente que vive ahí no es una familia yagán que se está dando vuelta, son muchas. Entonces, claro, cada una tenía ciertos territorios y entonces dan ganas de ir conociendo más respecto a cómo se da la movilidad en particular, los distintos circuitos, y eso mismo también en este mapa sí poder incluirlo en las líneas de movilidad y de interacción, y que claro, como tú decías, hay sitios que tienen nutrias y podrían estar asociados a cazadores de nutrias, y efectivamente el sitio Londonderry es uno de los más tardíos, creo, de los más recientes en el fondo, y claramente podría estar asociado a eso. Entonces, eso también tiene que entrar en la discusión después de por qué estoy observando esta variabilidad, porque yo digo ya los últimos 2000 años, que puede ser un periodo pequeño de tiempo, pero de todas maneras son 2000 años y en esos 2000 años hay muchos cambios. Hay muchos cambios entre lo que pasó. La idea de estos 2000 años es que no hayan tantos cambios ambientales, que más o menos el bosque está más o menos donde está hoy y no hay tanta diferencia en el medio ambiente, pero cambios sociales claramente han ocurrido y sí tengo sitios que no son tan antiguos y que sí pueden estar hablando de otras cosas, pero son parte eh, de la herencia cultural del territorio, ¿no? Como que hablan de la historia y es muy interesante lo que uno pueda sacar después. Y claramente cada sitio que uno hace después dan ganas de ampliar y ampliar y ampliar porque hay mucho más que podrían decir. Eso. Mm. Oye, Javiera, bueno, gracias. Y gracias, Flavia. Es un programa muy, muy relevante. Insisto que estoy bien asombrado, pero no quisiera terminar diciendo dos o tres cosas. Una, que tenemos que, bueno, es un día especial porque la UMAC está en receso, entonces hubo menos audiencia, pero yo creo que es muy importante que el chique entero conozca esta línea, esta ventanita. Segundo, tiene una implicancia y una necesidad actual que la quiero dejar planteada. Una es la implicancia de la diversidad en una economía del mono, de la homogenización. Hoy día escribía una cuestión para la prensa austral, una carta a nombre de la UMAC, en la columna, criticando esta discusión entre Puerto Williams y Ushuaia, digamos. Es una mono esquema de ciudad, y esto habla de la diversidad de la economía, el valor de la diversidad frente a la monocultura. Tiene un montón de implicancias para pensar el modelo actual. Pero lo que no quisiera dejar planteado, y qué bueno que está Juan Francisco aquí, Pizarro, eh, es ver, pese a todo lo que seguimos mostrando, la insensible destrucción y degradación como continúa. Nosotros fuera del Parque Omora estamos haciendo una carta, hemos presentado institucionalmente un reclamo por cómo se siguen destruyendo los sitios arqueológicos que están ahí afuera contra toda regulación. Entonces, me preocupa, Yendegaya ha sido un proceso complejo, ustedes estuvieron, y creo que ese tema debiéramos abordarlo en otro seminario, pero también las implicancias inmediatas, porque no es algo que esté cambiando lentamente ahora, sino que hay una cuestión que por mucha ciencia que hagamos, no se condice mucho con la urgencia de conectar Ushuaia, conectar Yendegaya, Vicuña, vamos, echémosle. Y los comentarios de mucha gente son que los arqueólogos son una externalidad negativa, son un conflicto, digamos. Es como, entonces creo que ahí hay una vuelta, un desafío como CHIC, con información, con diálogo, tratar de poner esto también en un cuidado. Eso, y lo que tú aportas es maravilloso en la heterogeneidad. No puedo dejar de decir también que entre los 2000 últimos años sí han habido variaciones, y ahí está Juan Carlos Aravena, me parece que está todavía ahí,
pero a la pequeña edad del hielo han habido cambios ambientales fuertes. No, no, si también no han sido tan homogéneos los últimos 2000 años, nosotros con el grupo de españoles que hemos visto por liquenometría y otras indicaciones, cambios bastante fuertes en el clima. Así que bueno, solamente invitar a que sigamos el trabajo que tú estás contribuyendo a fortalecer y diversificar con todo el grupo. Invitar al Chiqui y a Paula que nos convoquen de nuevo con un seminario pronto y dejar planteado esto, y tal vez con Juan Francisco podríamos ver eso, como Ministerio de Medio Ambiente, la parte de la necesidad de conservación del patrimonio biocultural, como lo está llamando Flavia. Sí, sí, Ricardo, muchas gracias. Decir que efectivamente Javiera nos daba por hecho que era todo igual los últimos 2000 años, solo que las variaciones son mucho menor escala que en los últimos 10.000 años, incluso menor que en los últimos 2 millones de años. Entonces es como un tema de escalas, ¿no? Que es la riqueza, digamos, y la selección, ¿no? Y segundo, efectivamente yo creo que ahí hay que poner un punto de la importancia, porque esto no es como solo conocer la historia del pasado precolombino, digamos, por lo bonito que puede ser, sino que hay una relación directa con políticas públicas. Y yo creo que ahí es súper importante hincarle el diente, porque además tiene que ver con ámbitos éticos en la práctica científica, en este caso de los arqueólogos, por ejemplo, prácticas vinculadas con gremios, etcétera. O sea, es un fenómeno complejo como en cualquier otro gremio. Y por otro lado, también debilidades claras que hay en la política pública chilena que tienen que ver con las evaluaciones de impacto ambiental. Yo creo que ahí hay mucho, mucho que hacer, y que como CHIC debemos tomar un rol activo en ese aspecto. ¿Mm? Así que, y el último anuncio es que no he logrado coordinar bien con Paula, pero en agosto esperamos hacer por lo menos 3 charlas de continuidad con lo que comenzó Javiera, de arqueología del CHIC. Así que ahí vamos a seguir dándole vuelta, y vamos a entrar en más detalle y vamos a seguir conversando incluso este aspecto de la política pública que yo creo que es importante. No, Súper. felicitaciones de nuevo, Javiera. Paula. Sí, sí, no, súper Flavia, súper Javiera, igual que Ricardo, asombradísima con la cantidad de datos que has analizado y lo que te queda. Felicitaciones por todo eso. A mí, como insisto, me es particularmente interesante esto de la arqueología. Flavia, gracias por el apoyo a la Javi en y que se haga de tal manera que se pueda hacer este diálogo que es súper interesante. Sí. Seguimos en coordinación para lo de agosto. Sí, porque la idea, perdón, es adelantar el inicio del seminario que estaba establecido para el 29 de agosto, era, Paula, ¿no El es cierto? inicio del siguiente seminario curso, digamos, por la parte del Claro, curso. pero la idea sería utilizar 3 fechas adicionales de los viernes de agosto para poder incluir tres. Perfecto. Sería en arqueología es como una suerte de continuidad, así, del primer semestre. Sí, no, maravilloso. Teniendo las fechas, los anunciamos con propiedad en el TIC. Sí, la próxima semana sin falta, Paula, te la confirmo. Ya. Perdona, es que estoy de pseudo vacaciones. Sí. Chiquillas, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos la próxima semana con Tamara. Alumnos, por supuesto que están invitados, aunque no va a ser parte del curso por estar fuera del calendario. Quedó grabado, ¿no es También a cierto, lo de Paula? Flavio, o sea, y también, Para confirmar, sí. sí, y también para lo de las siguientes sesiones, que también van a estar fuera del curso, pero obviamente están todos muy invitados e invitadas a seguir escuchando estas lindas e interesantes charlas. Saludos, nos vemos. Gracias. Chao, Chao. también. Chao, chao.